Bienvenidos a la lección 3.4.2 del tema 3, cromatografía líquida en columna. El contenido de esta lección es el siguiente. Hoy hablaremos sobre los componentes del HPLC. Veremos las características de las fases móviles, las bombas, el sistema de inyección, las columnas, las fases estacionarias y finalmente los tipos de detectores que se usan con este sistema. La principal característica que debe tener la fase móvil es que debe disolver la muestra. En el caso de HPLC es importantísimo que sea de alta pureza y estabilidad, de manera que se deben utilizar solo los reactivos de grado HPLC y lo indica el comerciante y en las etiquetas. Estos solventes deben ser miscibles con otros solventes, lo que va a permitir formar mezclas útiles y gradientes, ¿no?, para eludir las muestras. No debe degradar o disolver la fase estacionaria, importante también. Debe tener baja viscosidad para reducir las caídas de presión. Debe ser compatible con el detector utilizado. Por ejemplo, debe tener transparencia óptica cuando se usan detectores UV, de manera que no aumente, ¿no?, esos interferentes en la señal que se detecta. Y por supuesto deben estar disponibles comercialmente. A menudo estos sistemas de HPLC están equipados con además un sistema que permita eliminar los gases disueltos y el polvo de los líquidos. ¿Por qué? Los gases disueltos ocasionan flujos inestables y ensanchamiento de bandas. Además, las burbujas y el polvo interfieren con el funcionamiento de la mayoría de los detectores. Entonces aquí les muestro un tipo de reservorios para esos eluyentes. Entonces, un aparato moderno de cromatografía de líquidos tiene 2 o más recipientes de vidrio, un volumen de 500 mililitros, y estos reservorios son específicos o especiales porque permite eliminar también los gases al bombear un gas inerte como helio, que permite arrastrar esos gases que están disueltos en los solventes, y además pueden filtrarse antes de que sean conducidos a lo que es la bomba. Esto puede hacerse de una manera sencilla, esa filtración y desgasificación, con un sistema de vacío. Y también filtrado, y puede ser entonces realmente es una práctica rutinaria, ¿no? Es el hecho de filtrar diariamente por vacío todos los eluyentes para eliminar los sólidos coloidales en suspensión y microorganismos. Fíjense, ese filtrado también se hace con unos filtros de 0,20 a 0,45 micrómetros. Estos filtros de celulosa sintéticos se colocan aquí en estos envases y cuando son filtrados aquí arriba, entonces se filtra y se desgasifica y ya están listos para usarse. Los gases disueltos ocasionan fluidos inestables y ensanchamientos de bandas. Entonces, este proceso no necesariamente forma parte del sistema de cromatografías. Puede tenerse así simple, realizarse aparte con equipos accesorios, pero también puede ser
parte de un módulo en línea, ¿no? Como vimos, en HPLC se usan rellenos de tamaños de partículas de entre 3 y 10 micrómetros, por lo que se van a requerir presiones de bombeo de varios de cientos de atmósferas. Entonces es necesario un sistema de bombeo. ¿Qué características deben tener estas bombas en HPLC? Bueno, realmente las bombas deben ser componentes resistentes, sus componentes deben ser resistentes a la corrosión, son químicamente inertes, debe generar flujos libres de pulsaciones, capaz de hacer rápidos cambios de solvente y generar caudales de 1 a 10 mililitros por minuto para columnas analíticas, de 10 mililitros por minuto para columnas preparativas y de 0,01 a 1 mililitro por minuto en columnas de bajo calibre. Y debe tener una buena reproducibilidad del flujo, menor a 0,1%. Existen dos tipos de bombas en HPLC que se usan en HPLC. Las primeras son las bombas de desplazamiento de jeringa y las más comunes que casi todo equipo de HPLC tiene es una bomba recíproca o de pistón. Entonces vamos a ver estas bombas recíprocas. Aquí les muestro las bombas recíprocas de cromatografía, usadas en cromatografía de líquidos de alta resolución. Entonces, ¿en qué consisten estas bombas? Este es un pistón o émbolo que es accionado por un motor que se mueve a una velocidad controlada. Entonces, este es el tipo de bomba que utiliza el 98% de los sistemas comerciales de HPLC. Vamos a tener, fíjense, esta es la cámara, este es el pistón, esta es la cámara donde va a entrar el solvente, aquí está la entrada del solvente y la salida del solvente. Tiene estas dos válvulas de globo unidireccionales. Entonces, la bomba va a tener dos etapas, una etapa de aspiración, en donde el pistón se desplaza y va a succionarse el eluyente que viene del reservorio y entra el eluyente a la cámara de la bomba. Y en la segunda etapa, el émbolo va a empujar ese eluyente que va a salir entonces por la válvula de salida de esa cámara hacia la columna o hacia un amortiguador de pulsos y después a otra bomba, como vamos a ver como se da en las bombas cuaternarias. Entre las ventajas de estas bombas es que tienen un volumen interno pequeño, de 35 a 400 microlitros. Puede generar altas presiones de salida, hasta 10.000 psi. Aquí están las transformaciones, las unidades de presión. Generalmente las presiones típicas usadas en HPLC están entre 2.000 y 30.000 psi. Un psi es 0,068 atmósferas. Ahora, en sistemas de cromatografía líquida que se usan para purificar proteínas, que es conocido como FPLC, se usan presiones que van de 0 a 725 psi, sobre todo entre 350 y 550 psi. Usa este otro sistema de cromatografía de líquidos que en la última lección les voy a mencionar un poco sobre él. Ahora, con HPLC estamos hablando ya de presiones mayores a los 1000 psi. Además, estas bombas se pueden adaptar a dilución con gradiente
Tiene una gran capacidad de solvente y sus flujos son constantes, que son prácticamente independientes de la contrapresión de la columna y de la viscosidad del eluyente. Ahora sí, estas bombas requieren mucho mantenimiento, sobre todo para de estos sellos. Normalmente los equipos traen indicadores de presión máxima y mínima, que en la mínima es donde la bomba en estos indicadores, a través de estos indicadores, bueno, la bomba se puede apagar automáticamente si se exceden o se llegan a estos máximos, para evitar daños considerables en el equipo. Vamos a ver entonces cuál es el funcionamiento de una bomba cuaternaria. En este caso, la bomba cuaternaria está basada en un diseño en serie de dos émbolos. Aquí está el primer émbolo y la cámara de la bomba 1, y el segundo émbolo y la cámara de la bomba 2. Serían dos bombas recíprocas en serie. Esa sería una bomba cuaternaria. Vemos aquí, viene de las botellas de disolvente, tienen en este caso 4 botellas diferentes, para colocar 4 disolventes. Esos solventes pasan primero por una cámara de vacío, que es un desgasificador, en este caso está en línea con el resto del sistema. Luego que es eliminado los gases de esos solventes, pasan a una válvula que conduce esos distintos solventes a lo que es la bomba. Entonces aquí está la entrada de ese solvente ya desgasificado y mezclado de acuerdo a las indicaciones que se le dan. Realmente todo esto puede ser controlado por computadora y programado, ¿no? Esas mezclas de solvente. Y luego entonces aquí entra por la válvula entrada a la primera cámara de la bomba y luego entonces impulsado, bombeado. Fíjense que entre las dos bombas en serie hay un amortiguador de esos pulsos, porque una de las desventajas de estas bombas recíprocas es que generan flujos con pulso, y esos pulsos es realmente una desventaja, ¿no? Porque puede dañar inclusive la fase estacionaria y generan esa línea base. Recuerden que es la señal de fondo que genera la fase móvil o el huyente cuando pasa por el detector. Se va a ver entonces con un ruido. Siempre tiene un ruido, pero en este caso esos pulsos pueden generar un ruido mayor. Y si la señal es bajita, pues puede quedar la señal del analito, pues entonces puede quedar duda si realmente es señal o es parte del ruido. Ven aquí que con ese amortiguador de pulsos, bueno, ese volumen ese solvente pasa a la otra cámara y es bombeado. Esas dos bombas trabajan de manera opuesta. Es decir, cuando una está en la posición que aspira el volumen, la otra está en la forma de, vamos a decir, que impulsa ese volumen hacia su salida. Vean aquí también que esos motores, esos pistones son accionados, un accionamiento de bola helicoidal, y el engranaje aquí a lo que es el motor con codificador. Esas bombas cuaternarias, como vimos, permiten entonces que distintos solventes, que vienen hasta 4, puedan mezclarse, y es eso lo que va a permitir que se formen gradientes de elusión. Es importante los gradientes de elusión, ya vimos, porque es una manera de mejorar la resolución de los picos.
y las separaciones. Entonces, las ventajas de usar gradientes de dilución son las siguientes. Bueno, generan análisis más rápidos, mejores separaciones, se obtiene una mejora en la simetría de las bandas y aumenta la sensibilidad también. Ahora, la desventaja de usar gradientes de dilución es que se requiere un tiempo de espera para equilibrar la columna antes de la próxima inyección de muestra. Y por compararlo con lo que es el sistema antecesor del HPLC, que es el cromatógrafo de gases, en este caso los gradientes de dilución, los cambios en la composición química de la fase móvil durante la separación, sería el equivalente de una programación de temperatura en la cromatografía de gases. O sea, el parámetro en cromatografía de gases que se varía para eluir la muestra o el anelito de la columna es la temperatura. Vamos a ver cómo son esos gradientes de dilución. En este caso, ese gradiente puede ser lineal o continuo. Aquí les muestro en esta lámina y la siguiente cómo son los gradientes, pero en este caso es un gradiente de salino para eluir proteínas. En este caso, por la separación es por intercambio iónico, se utilizan gradientes de sal. Pero es para un sistema de purificación de proteínas o FPLC, no para HPLC, pero lo que quiero que vean es cómo se hace un gradiente, independientemente sea salino o un gradiente de polaridad de solventes como se usa en HPLC. Entonces vean aquí, tenemos un cromatograma. En este caso se muestra en el eje Y la concentración de sal y en el eje X los volúmenes de columnas que están pasando. Tenemos una mezcla, por ejemplo, dos solventes, un solvente A y un solvente B. En este caso puede ser una solución tampón y esa con sal, porcentaje de sal, y la otra solución tampón sin sal. Entonces los gradientes pueden ir, en este caso un gradiente lineal, de 100% de A a 0% de B, y así, o 0% de A a 100% de B, es decir, de 0 sal a una mayor concentración de sal o viceversa. Entonces, ¿qué vemos aquí? En este caso es un gradiente creciente salino, entonces va inicialmente, vean las etapas de cómo se hace esa cromatografía. Primero se pasa varios volúmenes de entre 5 y 10 volúmenes de fase móvil para equilibrar esa columna. Luego se inyecta la muestra. ¿Y qué va a pasar? Se programa ese gradiente para que vaya aumentando en concentración de sal, ¿sí? Mezclas del A con el B gradualmente, esa concentración de sal va a ir aumentando y van a ir entonces, inicialmente eluyen las moléculas no retenidas que eluyen antes del inicio del gradiente. Luego, vean aquí, antes del inicio del gradiente, y luego cuando comienza el gradiente empiezan a eluir las otras moléculas que habían quedado retenidas, y ahí se pasan alrededor de 10 a 20 volúmenes de fase móvil. Luego que llega hasta el máximo de ese gradiente de sal, viene lo que es un proceso de lavado de esa columna, ¿no? Regenerar nuevamente esos sitios, en este caso iónicos, para que se intercambien, ¿no?, con las moléculas del soluto de la muestra. Y entonces, para hacer ese lavado se hace con, en este caso, una alta concentración de sal. Se sube de manera de golpe, ¿no?, a una alta concentración de sal. Se deja por 5 volúmenes y ahí sale todo, las moléculas fuertemente retenidas.
van a eluir en ese lavado con sal, altas concentraciones de sal. Y después entonces se pasa otra vez a reequilibrar la columna, se pasa el buffer o la solución solvente que tiene el solvente, perdón, que tiene bajas concentraciones de sal nuevamente y se reequilibra, se obtiene la línea base otra vez. Este sería una alusión gradiente lineal o continuo. Ahora ese gradiente puede ser por pasos o discontinuo y vamos a verlo igualmente las etapas. Vean, tenemos el equilibrio de esa columna inicialmente, luego la inyección de las muestras, eluyen las moléculas no retenidas y luego empieza la programación de ese gradiente que va a ir aumentando en concentración de manera escalonada por pasos. Y ahí van a eluir entonces los materiales, distintos materiales, ¿no? Distintos analitos, se van pasando varios volúmenes para cada concentración de sal, un número determinado de volúmenes de fase móvil. Y así, después entonces para eluir aquellas moléculas que quedaron fuertemente retenidas, se hace el lavado con una alta concentración de sal. Y ahí es que van a eluir las fuertemente retenidas y finalmente se reequilibra la columna. Se pasa el tampón con baja concentración, baja o cero sal. Y se deja así por 5 a 10 volúmenes de columna. Entonces esta sería una ilusión en gradiente por pasos o discontinuo. Entonces es importante el otro sistema del HPLC es lo que se conoce como el sistema de inyección de la muestra, y realmente a menudo es el factor limitante en la precisión de las mediciones en cromatografía de líquidos, porque la reproducción o la reproductibilidad de la inyección de esa muestra, de introducir las muestras en el relleno de la columna, puede en la mayoría de los casos generar un problema, ¿no? Y también acentuar el ensanchamiento de banda que acompaña al tapón o sobrecarga de la inyección. Entonces, generalmente se usan volúmenes de muestra que se emplean. Los volúmenes de muestra que se emplean tienen que ser muy pequeños, de unas pocas décimas de microlitro hasta quizás unos 500 microlitros. Y hay que tener en cuenta que lo apropiado es introducir la muestra sin tener que bajar la presión del sistema, es decir, sin despresurizar el sistema. Entonces, el sistema que más se usa es el que muestro aquí, es una válvula de inyección, aquí se llama válvula Reodin. ¿En qué consiste esa válvula? Bueno, esa válvula es un rotor, o sea, una válvula con un rotor que enlaza o bloquea selectivamente diferentes pasos de comunicación. Entonces aquí vemos, tiene 6 pasos de comunicación aquí. Esa válvula tiene una posición de carga de muestra, que están identificados esos pasos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En el 1 se coloca la jeringa que va a tener la muestra, y entonces esa muestra, el 2, fíjense, el 6 con el 3 va a llevar el loop, conocido el loop de muestra, que es una tubería, ¿verdad?, que tiene un diámetro y una longitud específico y por lo tanto va a cargar un volumen específico. Y entonces, y el resto, bueno, el 2, la posición 2 va a lo que es el desague, el desecho. La posición 4 va a la bomba,
viene de la bomba, y en la posición 5 va a la columna. Entonces, en la posición de carga de muestra de esa válvula, ¿qué va a pasar? Se inyecta el volumen de muestra, se llena el loop completo, el exceso, ¿verdad?, va al desague. Cuando se cambia de posición de carga a la posición de inyección de la muestra, va a haber un giro aquí en las posiciones, ¿lo ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, la posición, ¿ves? Ahora, la posición 6 va a estar conectada con la 5, que no estaba antes, ¿lo ven? No había conexión aquí. Ahora sí. De manera que, ¿qué va a pasar? Viene el volumen, pasan dos cambios fundamentales. 5 se conecta ahora con 6 y 4 se conecta ahora con 3, de manera que ahora el solvente que estaba pasando aquí, fíjense, en la posición de muestra, el solvente viene de la bomba, bombeado, y pasa directamente a la columna, que están conectados 4 y 5. Ahora, en la posición de inyección de la muestra, el solvente viene bombeado aquí y no pasa directamente a la columna. Lo ven que no hay conexión ahora con la columna aquí, sino que pasa, hay conexión ahora con lo que es el loop de muestra, que ya lleva la muestra en su interior, esa tubería. Entonces arrastra la muestra y luego, como 6 y 5 están conectados, pasa a la columna y introduce la muestra. Perdón. Y ese es el proceso de inyección de la muestra. Entonces es el que se utiliza para introducir la muestra y es también llamado como, esto se le llama también un lazo, un bucle de inyección. Bueno, realmente el lazo, bucle de inyección es el loop, que sería la traducción del inglés. Ok. Entonces, ahora vamos a ver los componentes de la columna. La columna son rectas, en cromatografía líquida, son columnas rectas, y básicamente el material que se utiliza es acero inoxidable y son de diámetro interno uniforme. También pueden hacerse, aquí están las de acero inoxidable, estas dos. También pueden hacerse unas de vidrio, pero el vidrio tiene que ser un material resistente que aguante esas altas presiones. Y también puede usarse este material, PEG, que es poliéter-éter-cetona, que es un polímero. Ok, entonces la columna va a estar conformada por ese contenedor tubular, que es de ese material, o acero inoxidable, o PEG, o vidrio, y un empaque interno, ¿no?, que va a cubrir ese interior de esa columna, de ese contenedor. Ok, entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta en cada uno de estos componentes de la columna? Bueno, en el contenedor vamos a tener distintas longitudes y diámetros internos. Y en el caso de la naturaleza del empaque vamos a tener lo que la superficie de esas partículas sería el revestimiento que va a tener esas moléculas que forman el empaque y el tamaño de esas partículas. Aquí les muestro los factores, recuerden los factores cinéticos, número de platos teóricos y la altura de plato reducida. Estos factores que se controlan, bueno, van a depender de lo que son estas dos variables, la longitud de ese contenedor y la longitud de ese relleno y el diámetro interno. Y en el caso de la naturaleza del empaque están los factores, son los termodinámicos, la
constante de distribución, el factor de retención y el factor de selectividad. Entonces, esas son las contribuciones que van a hacer cada una de estas características del contenedor y de la naturaleza de empaque, que van a hacer cada una de estas características una contribución a los distintos factores, a los factores cinéticos por un lado y a los factores termodinámicos por el otro. Veamos el contenedor de la fase. Como les dije, puede ser el contenedor, el material de acero inoxidable, que es el más común en HPLC. Y no solo porque aguanta esas presiones, sino porque en HPLC se utilizan solventes orgánicos, ¿no? Entonces es material ideal para eso. De ser físicamente y químicamente resistente. O puede ser también ese otro que les dije. Vamos a ver dos. Tiene la sección tubular y luego los extremos. Esos extremos, ahí van a estar los llamados. Aquí, si hacemos un aumento de ese extremo, vamos a verlo de esta manera y estas son sus partes. Tenemos el conector o fitting, y aquí vienen las tuberías. Bueno, están las tuberías que vienen, ¿no? Y ahí viene va a entrar la fase móvil y la continua y lo que es la muestra. Entonces se inyecta. Tenemos el cuerpo del contenedor que va a enroscar aquí perfectamente con ese conector. Deben usarse los conectores adecuados, ¿no?, que corresponden para cada uno, para que no haya fuga de fase móvil y cause entonces caídas de presión. Fíjense que después, al finalizar ese cuerpo del conector, viene generalmente un filtro poroso, UFRIT. Este filtro poroso no solo también una protección para detener cualquier otro contaminante que haya quedado en el solvente, y sobre todo para que la entrada de esa fase móvil sea homogénea, distribuir esa fase móvil en toda la fase estacionaria. Luego viene lo que es el tubo. Tiene las paredes de la columna, que es de ese material, acero inoxidable o los otros dos que vimos, y el interior está relleno entonces con esa fase estacionaria. Importante que estas conexiones son las adecuadas, deben ser las adecuadas siempre, y estos conectores deben tener un volumen interno muy reducido, o lo más mínimo, para evitar entonces los efectos de ensanchamiento de las bandas por un volumen extracolumna. Aquí vemos, fíjense, otro tipo de contenedor de fases y su columna, pero en este caso vean que hay puede darse, y es muy común en HPLC, que antes de la columna analítica, que sería esta, viene una precolumna. Está antes de la columna. Generalmente está constituida por una fase estacionaria similar a la misma fase que tiene la columna analítica, donde se van a separar las moléculas o el analito de la mezcla, pero es más pequeña y fíjense, es la primera que recibe esa precolumna, ese volumen, esa fase móvil y esa muestra, y allí está formada en sus dos extremos por unas fritas de titanio porosas, también importante, ¿no?, en la que distribuya esa fase móvil, esa muestra homogénea y entra de manera, vamos a decirlo, zonal, ¿no? Y también, bueno, de tener cualquier otro componente en la mezcla y no solo en el solvente, sino en la muestra, que haya algún otro componente que se una de manera irreversible a la fase estacionaria y la inactive. Y entonces a la larga esa columna analítica se va a dañar, ¿no? Recuerden que la columna es un consumible y con el tiempo y con el uso pues hay que simplemente pues, cambiarla, ¿no?, por una que tenga su fase estacionaria completa. Entonces la función de esa precolumna es justamente
prevenir daños o alargar la vida útil de la columna que le sigue, la columna analítica. ¿Por qué? Porque las precolumnas retienen entonces cualquier ese componente que haya que esté en la mezcla, que se una irreversiblemente a la fase estacionaria. Entonces, bueno, ella se va a dañar más rápido, pero ya es más barata, se puede cambiar y se alarga entonces la vida útil de la columna analítica. Ok. Veamos cuáles son las columnas clásicas utilizadas en HPLC. Vamos a tener, fíjense, 4 tipos de columnas. Tenemos, aquí están organizadas en función de básicamente el objetivo de la técnica. Son aquellas con objetivos semi-preparativo, preparativo y analíticas, ¿no? Y vamos a ver las características de cada una de esas columnas. Recuerden que ver la longitud de esa columna, el diámetro interno y el diámetro de partículas, que son fundamentalmente las 3 características de las columnas que hay que tomar en consideración. Entonces, a medida que las columnas son semi-preparativas y preparativas, esas 3 variables son mayores, es decir, mayor longitud, mayor capacidad, diámetro interno mayor, diámetro de partícula mayor, ¿no? A medida que el objetivo de la técnica es analítica, esas columnas hay más, fíjense, longitudes ya menores a 30, diámetros van reduciéndose, los diámetros internos, tanto los diámetros internos como los diámetros de partículas. Llegamos a tener diámetros de partículas de 3 a 5 micrómetros analíticas. En este sentido, entonces nos iríamos a columnas más caras, mayores resoluciones, son columnas más analíticas con análisis más rápidos todavía. Entonces tenemos las FAS HPLC, ven que sigue una disminución en longitud de la columna y en el diámetro de partículas es parecida, es la misma, tanto el diámetro interno como el diámetro de partícula del relleno son parecidos. Pero la longitud es menor, de manera que se ahorra el solvente y son análisis también más rápidos. Y terminamos en lo que serían las ultra HPLC, ¿no? Que fíjense, el diámetro interno ya es 0,5 a 1 milímetro. Y con estas columnas se consiguen pasar caudales de 0,01 a 1 mililitro por minuto. Y es con las que se obtienen los anchos de bandas menores. ¿Qué especificaciones tenemos que ver en la columna? Fíjense, en este caso, todo esto son las especificaciones. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, nos dice primero cuál es la fase unida. Entonces, generalmente se usan la fase estacionaria fíjense, tiene partículas que pueden ser generalmente sólidas, con un revestimiento que contiene una fase estacionaria propiamente dicha, es decir, los grupos con que van a interactuar esos analitos de la mezcla y van a quedar retenidos, pero el centro es generalmente sólido. Esos tienen un nombre, esas partículas, vamos a ver ahora adelante, son las partículas peliculares, pero también pueden ser partículas porosas. Esta que está aquí, que se muestra, es una partícula pelicular, un centro sólido, y tiene el revestimiento, en este caso es una fase enlazada, una fase líquida, es otro líquido enlazado de manera covalente a los grupos que forman ese sólido. Y esos grupos quedan en la superficie. ¿Cuál es ese grupo aquí? Es un hidrocarburo de 18 carbonos, de ahí viene C18. Esta es la fase estacionaria de la cromatografía en fase reversa. Entonces, lo primero que se nombra aquí es cuál es esa fase unida. Y aquí dice, ya sabemos cuando escuchemos que es un C18, es una fase, es cromatografía de intercambio, una cromatografía en fase reversa. El grupo es un hidrocarburo de 18 carbonos. Luego, ¿qué vemos? Vemos las dimensiones de la columna. ¿Cuáles son esas dimensiones? Vemos el diámetro interno y luego la longitud.
Luego, separado aquí, coma, viene lo que sería el tamaño de partículas y finalmente el tamaño de poro para aquellas partículas que son porosas. Entonces esas son todas las especificaciones de la columna. Ahora, veamos cómo son esos empaques o cuáles son esos empaques que se utilizan en HPLC. Recuerden que tenemos dos componentes. Tenemos un soporte y luego una fase estacionaria unida propiamente dicha a ese soporte sólido. El empaque entonces está formado por un soporte inerte al cual está unida la fase estacionaria. La calidad de las partículas del empaque va a depender de la composición química. Vamos a tener esos soportes pueden ser inorgánicos como la sílica y la lúmina, son altamente polares, y soportes orgánicos, aquí se usan polímeros. Vamos a tener también que tomar en cuenta la estructura o forma de esas partículas, si son esféricas, si son irregulares, el tamaño de esas partículas, el área superficial y el tamaño y la estructura de esos poros. Hay unos rangos tanto de esos poros como del área superficial. Y la resistencia sobre todo al flujo, porque como vimos este sistema HPLC utilizan altas presiones. Entonces veamos las partículas de empaque inorgánicas. Las más utilizadas son de sílice. Aquí vemos una columna, este es el contenedor, en su interior está lo que sería el empaque y las partículas aquí se muestran de 1 a 5 micrómetros, son los diámetros de partículas, aquí se muestra por microscopía electrónica, ¿verdad? Esas partículas, vemos aquí como cada una de esas se menciona acá en este esquema. Vemos partículas de tipo pelicular, es decir, tienen un centro sólido, ese centro es de ese sílice, y óxido de sílice, y el revestimiento es donde van a estar los grupos, la fase estacionaria como tal. Entonces, en el caso de estas partículas de empaque inorgánicas de sílice, poseen alta rigidez, favorece que sean empaquetadas y tienen resistencia al flujo. Pueden ser compatibles con un amplio rango de diluyentes, de manera que se pueden usar gradientes. Se puede además enlazar con una gran cantidad de ligandos mediante reacciones de silanización. ¿Qué pasa? Tenemos el centro sólido de sílice, óxido de sílice, que se somete a hidrólisis ácida con ácido clorhídrico y se va a generar una serie de grupos altamente reactivos, son los grupos hidroxilos, y esos son los que se llaman los silanoles. Y luego, a partir de esa sílica activa o activada en medio alcalino, se puede entonces, por reacciones de silanización, se pueden unir ligandos aquí, justamente en esos sitios reactivos, ¿no? Reacciones de sustitución aquí. Estos son compuestos llamados organoclorosilanos, ¿no? Tiene un cloro aquí en sustitución, que va a quedar unido este grupo acá hasta el oxígeno. Entonces, bueno, de esa manera estos grupos van a estar, y aquí vemos que es un grupo que tiene 17, un hidrocarburo de 17 carbonos. Y esta es la fase estacionaria. Esta es el grupo es un hidrocarburo, entonces la separación va a ser en función de polaridad y es una fase es la que se utiliza en cromatografía, fase reversa. Una característica fundamental de estos empaques inorgánicos de sílice
es que ella tiene, estos empaques tienen un rango de pH recomendado de 2 a 8. Cuando se pasan ya básicamente a partir de 7.5 de pH, estos se forman silosanos solubles. Entonces empieza a disolverse esos grupos aquí y entonces aparecen en los cromatogramas como resultado. Están apareciendo compuestos, otros picos adicionales a esos cromatogramas, y es porque son los picos de esos grupos que se están solubilizando, ¿no? De la fase estacionaria. Y también se conoce a eso como un sangrado de la columna, es decir, la pérdida de la fase estacionaria. Y se observa o se evidencia cuando aparecen esos picos nuevos en los resultados de las cromatografías, en los cromatólogos. El otro material que se utiliza en los empaques son de origen orgánicos. Tenemos los polímeros. En este caso están basados en estireno, divenilbenceno, o pueden ser metacrilatos entrecruzados, son plásticos. Entonces el más común es estireno, polímeros de estireno, pero que están entrecruzados con divenilbenceno. Entonces el tamaño el grosor, vamos a decirlo, los rangos de poros o diámetros de esos poros se controla con el divenilbenceno, que sería el compuesto entrecruzante. Fíjense, en este caso les muestro una resina de intercambio catiónica. Por grupo que tiene aquí, es un grupo ácido. En este caso, las partículas de empaque orgánicas no son rígidas como las de sílice o alumina y se pueden comprimir. Las partículas poliméricas son susceptibles a hinchamiento, lo cual puede resultar en una pérdida de la eficacia. Y en estos casos sí son compatibles con todas las fases móviles, incluyendo disoluciones acuosas en todo rango de pH, que es lo que tenía, una de las desventajas que tenían las partículas empaques de sílice. Un rango de pH de 2 a 8 para ser utilizado. Vean cómo se presentan esas partículas de empaque. Ya más o menos les hablé un poco de las partículas peliculares. Pero aquí les muestro los otros tipos de partículas que hay. Fíjense, las de perfusión, las porosas, las no porosas, que simplemente son esferas o cuentas no porosas, cuentas de vidrio. Luego pueden, entonces, en el caso de esas no porosas, pueden unírsele por absorción a algún otro compuesto, ¿no? Para hacer fases estacionarias, separación por cromatografía de absorción. En este caso, unas de las que han sido más utilizadas en HPLC son las peliculares, que tienen el centro sólido. Ese centro, como les dije, puede ser generalmente de ese soporte material orgánico o inorgánico, y luego un revestimiento en la superficie, y el revestimiento es poroso. Aquí se muestra el esquema, como se ven, y aquí bajo el microscopio de barrido. Entonces, las que han sido utilizadas en HPLC son las peliculares, diámetro de partícula entre 30 y 40, eran macroporosas, pero eso ha cambiado. Básicamente ahora en la actualidad se utilizan son partículas de empaque porosas, y como el diámetro de poros es es lo más pequeño posible, en diámetros de 150 angstrom, y los tamaños diámetros de partículas de 3 a 10 micrómetros, se habla entonces de partículas microporosas. Estas partículas pueden ser irregulares o pueden ser esféricas. Las otras partículas que se han utilizado son las llamadas monolíticas, donde se forman, aquí les muestro, las monolíticas.
y se forman con una fase homogénea continua. Vean aquí la evolución de las partículas de empaque con el tiempo. Se han pasado de partículas grandes, irregulares, a partículas esféricas y de menor diámetro. Ven cómo es la reducción en diámetro: 5 micrómetros, 3 micrómetros, 2 micrómetros. Sin embargo, hay una nueva tecnología que ha vuelto a lo que son la producción de partículas peliculares, núcleos sólidos y superficies porosas y microporosas. Entonces se han visto mejorías en la resolución y en la disminución de la anchura de los picos, por lo tanto aumentos en la eficiencia. Vean aquí cuál sería el recorrido de esas partículas en el caso de partículas microporosas, las trayectorias múltiples. Recuerdan que eso también influye sobre lo que es la eficiencia de la separación. Y vean cómo sería en el caso de esas partículas peliculares que tienen esa superficie microporosa. Se reducen esas trayectorias múltiples, de manera que la eficiencia o la altura de platos disminuye, y se han encontrado entonces mejorías en las anchuras, una disminución en las anchuras de picos más finos. Aquí les muestro una tabla de las fases estacionarias usadas en HPLC. Tenemos aquí los principios de separación: absorción, reparto, intercambio iónico y exclusión, el nombre comercial de esas fases estacionarias, la naturaleza de esa fase estacionaria. Vemos si es sílica, si es inorgánica, si es orgánica, los grupos que pueden tener unidos, octadesililano, 8 carbonos, un hidrocarburo de 8 carbonos, etc. Si es en el caso de los intercambios iónicos, va a estar unida a la fase estacionaria, es una base fuerte, una base débil. Y en el caso de la exclusión, que es el único ejemplo en 334 en donde no hay una interacción directa o química realmente entre el analito y la fase estacionaria. Aquí lo que hay es una exclusión por tamaño. Entonces realmente es la naturaleza de la fase estacionaria es realmente el material que forma ese soporte. En este caso es poliestireno, divinilbenceno cruzado, que con eso se controla el tamaño de poro interno y bueno, permite entonces la separación de moléculas de gran tamaño, sobre todo, que es la aplicación de exclusión molecular. Y vemos aquí el tipo de soporte. Vemos soportes porosos, soportes peliculares, microporosos. Fíjense que en cromatografía de reparto básicamente los soportes porosos son los que se utilizan, microporosos sobre todo. Ahora en intercambio hay tanto porosos como peliculares. Y en exclusión molecular, ese soporte es sólido, rígido, es pues en gel semirrígido o gel suave. Finalmente llegamos a lo que es el detector, los detectores en cromatografía líquida. Entonces vamos a tener dos tipos. Aquellos detectores que responden a una propiedad de la solución, son sensibles a una propiedad de la fase móvil, como es el caso de el índice de refracción, la constante eléctrica, y esa propiedad va a ser modulada por la presencia de los solutos. Y tenemos otro grupo de detectores que están basados en una propiedad del soluto y responden a alguna propiedad intrínseca del soluto. Puede ser absorbancia, ultravioleta, fluorescencia, y no son inherentes a la fase móvil. También podemos hablar de detectores universales, aquellos que generan una señal para cualquier sustancia eluida, como es el caso de los espectrómetros de masas. Son detectores universales.
Y otro detector universal que tenemos es el índice, uno de índice de refracción, también da señal para todo lo absoluto. También estos detectores pueden ser selectivos. ¿Qué significa que sean selectivos? Bueno, que detectan solamente sustancias con una determinada propiedad físico-química. Un ejemplo de un detector selectivo podría ser un detector de absorción molecular UV visible. Y finalmente tenemos los detectores específicos. Los detectores específicos detectan sustancias que poseen un determinado elemento o un grupo funcional en su estructura. Ejemplos de detectores específicos son los detectores electroquímicos, ¿no? Que van a detectar aquellos grupos que tienen propiedades redox. Entonces, los más importantes o uno de los más utilizados son los espectroscópicos, fundamentalmente el de UV visible. Es importante que sepan que, a diferencia del antecesor del HPLC en equipo, que es el cromatógrafo de gases, el cromatógrafo de gases tiene los detectores más universales y porque fueron diseñados exactamente para esa técnica. En el caso de la cromatografía líquida, uno de los problemas que ha tenido esta técnica es justamente el desarrollo de esos detectores. En este caso se usan instrumentos analíticos tradicionales que han sido adaptados con celdas de flujo para medir concentraciones bajas de solutos en flujos de líquidos. Entonces, bueno, por eso vamos a tener esas adaptaciones. Como les dije, uno de los más usados es son los espectroscópicos. Y aquí les muestro, fíjense las características de esos detectores. Tenemos detectores aquí, todos esos detectores, si están disponibles comercialmente. Fíjense que hay unos que no están disponibles comercialmente, y los límites de detección de masa. Recuerden que esos límites de detección característicos dependen del compuesto, el instrumento y las condiciones de HPLC. Fíjense aquí que entre los más que tienen los límites de detección más bajos son los de fluorescencia. Permite detectar 10 hasta 10 femtogramos. Es decir, tiene más de un orden de magnitud, una detección de más sensibilidad, ¿no? Ese detector que el resto de los detectores. Aquí les muestro el más usado. Un 70% de los equipos de HPLC tienen un detector UV visible. Son de buena sensibilidad, se pueden emplear gradientes. Es importante también que los detectores que se utilicen sean compatibles con gradientes. Este de UV es compatible con gradientes, sin embargo el de índice de refracción no es compatible con gradientes, así tampoco los electroquímicos tampoco son compatibles con gradientes. Vean aquí, a fin de minimizar el ensanchamiento de la banda, el volumen de la celda debe ser lo más pequeño posible. Aquí les muestro cómo es esa celda de detección. Este volumen aquí es lo más pequeño posible, son volúmenes de 1 a 10 microlitros, ¿verdad? Tiene aquí, viene el volumen que viene de la columna, el eluato, ¿verdad? Entra a lo que es la celda de detección, quita la fuente de UV, tiene estas dos, son ventanas de cuarzo, y al otro extremo, por una de esas ventanas entra la fuente de radiación, y al otro extremo, la otra ventana, está a su salida el detector. Y bueno, después viene la columna. Después de pasar por esa celda va lo que es ese volumen a lo que es el desecho.